Fines didácticos, vamos a trazar un diagrama lineal en el cual vamos a enmarcar la historia de la humanidad. Para ello, vamos a decir que todo comenzó acá en el año X. Digo X porque hay un pequeño paréntesis entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, en donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero que luego la tierra estaba desordenada y vacía. Sabemos que Dios no pudo haber hecho algo desordenado. Entonces, los historiadores y los estudiosos creen que es precisamente ahí en donde está la caída de Satanás, y que fue el lucero de la mañana el que provocó todo ese desorden. Luego, si vamos a llamar a esto el año cero, por decir algo, que sería más bien más o menos el año 5000 antes de Cristo. Han transcurrido desde el Génesis, refiriéndome puntualmente a Adán y Eva, hasta el advenimiento de Cristo o la resurrección de Cristo, cerca de 5000 años. Dije que este diagrama va a representar la historia de la humanidad. Y recalco, porque sé que algunos de ustedes están a punto de preguntarme, ¿y dónde están los animales prehistóricos y esas cosas? Bueno, están aquí. Así es que yo recalco que la historia de la humanidad, Adán y Eva, hasta Cristo resucitado, hay más o menos 5000 años. Luego del Cristo resucitado hasta nuestros días hay 2012 años. Entonces los estudiosos creen que la Tierra tiene más o menos 7000 años. Otros dicen, no, mire, aquí se equivoca, no son 5, son 3. Entonces tiene 5000 años aproximadamente. Lo cierto es que no hay un registro que satisfaga. Solo se dice que entre 5 a 7000 años es la historia de la humanidad. Y si usted pregunta, ¿y de dónde sacan esos datos? Esos datos los sacan de la Biblia. Tratan de rasgar de la historia bíblica cuántos años tiene la humanidad. Para nuestro estudio no es importante debatir si son 5 o 7, porque bastante problemas tenemos algunos con debatir nuestra propia edad. ¿Por qué estoy diciéndoles entonces esto? Se los estoy diciendo para la siguiente división, que es lo que sí es importante para nuestro estudio y para aplicarlo a nuestra propia vida. Los eruditos bíblicos dividen este periodo en 7 dispensaciones. Llaman dispensación a un periodo de tiempo específico en el cual Dios trata con el hombre de una manera distinta a los otros periodos. Entonces, no lo voy a hacer la división diciendo que hay 500 años entre cada periodo, porque nunca me he puesto a hacer la división. Solo digo que son 7 dispensaciones hasta llegar un poco después del 2012. Y que cada uno de esos periodos vamos a llamarle dispensación. Un tiempo en el cual Dios trata de una manera distinta con el hombre. De hecho, Dios no está tratando en el año 2012 bajo las mismas reglas de la época de Moisés. En ese entonces Dios hablaba con el hombre en forma directa y de manera audible. Hoy día Dios nos habla de forma directa, pero no necesariamente de forma audible. Nos habla principalmente a través de su bendita palabra, nos habla a través de su espíritu, hablando a nuestro propio espíritu,
Y no dije que Dios no tiene el poder para hacerlo de forma audible. Solo dije que son maneras diferentes en las que Dios trató con el hombre. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Son muchos conceptos y como están en mi mente desde hace ratos, quizás corro. Para mí no es importante correr, es importante que usted vaya asimilando las definiciones para que entienda hasta dónde vamos a llegar, porque todo esto es para llegar a X punto que ya pronto se lo muestro. Bueno, hay 7 maneras distintas en las que Dios trata. Ustedes las conocen, pero no las conocen con esta separación. Los conocedores le llaman a eso dispensación adánica, dispensación edénica, mosaica, abrámica, haciendo eco a 2 cosas. La primera, cada una de estas dispensaciones tiene un pacto en el cual Dios ha hecho un trato con la humanidad. Voy a citar el ejemplo que todos conocen, pero quizás nunca desde este punto de vista. El pacto adánico. Un pacto sabemos que es un acuerdo entre 2 entidades. Si una parte cumple su parte, la otra corresponde. Entonces, en el pacto adánico, refiriéndome a Adán y Eva, ¿cuál era la parte que tenía que cumplir Adán y Eva? Alguien levánteme la mano y dígame, no así todos. Sí, hermano. Toda la complicación de Adán y Eva era no comer del árbol del fruto prohibido. ¿Cuál era la parte de Dios? Es un pacto, hay 2 partes. Bendecirles. Entonces, el hombre no cumplió su parte y al romper el pacto empezó un nuevo pacto. Y así, en cada una de esas dispensaciones hubo un pacto en donde Dios hacía un trato con la humanidad. Algunos no llaman a esto dispensaciones, les llaman pactos. Quizás porque es más fácil recordarlos. Es que dispensación no es parte de nuestro léxico, mientras que pacto sí, y también los nombres, porque en todos los pactos hubo un mediador. Alguien que servía como intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, de ahí que le llaman pacto edénico, pacto noaico, hizo uno con Noé, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico, y sé que se van a preguntar, ¿y nosotros en cuál estamos? En el nuevo pacto, que no es parte de nuestro asunto. Porque nuestro tema, y hasta donde quiero llevarles, es al pacto que hoy vamos a estudiar. Atentos, venimos en el peregrinaje del pueblo de Israel. Y sé que ustedes deben estar hasta ahora, los que han seguido los estudios, preguntándose, oiga, predicador, ¿y por qué es? Bueno, pero antes quiero asegurarme, ¿cumplieron la tarea de sacar el mapa sobre la ruta de Israel? ¿La cumplieron o no la cumplieron? ¿No la cumplieron? ¡Ay, qué buenos estudiantes son! Más o menos. Hay por aquí una especie de... África es una especie de cono. Soy muy mal dibujante. Solo estoy diciendo que es una especie de eso. Y por aquí está el Golfo de Suez y por aquí está Palestina. Aquí está el mar Mediterráneo, por aquí. Y esto no sé qué es porque a saber qué hice. La cosa es que el Gosén estaba por aquí y por aquí cruzaba para el Mar Rojo. Entonces la tierra prometida era aquí, en línea recta. Esto era lo que había que hacer. O en el peor de los casos, la ruta comercial era algo como esto, o la ruta militar era algo como esto. Hacia el norte iban a la tierra prometida. Pero el éxodo no va hacia el norte,
va hacia el sur, por aquí, porque por aquí abajo está el monte Sinaí. Y los que cumplieron la tarea debieron preguntarse a sí mismos, ¿y qué van haciendo hacia el sur? Bueno, ahora se los explico y esto va a ampliar su mente. Por eso les dije, les tengo que explicar todo esto para llevarlos hasta aquí. Dios los estaba llevando a un sitio especial para hacer un nuevo pacto. El pacto que se llamaría el pacto del Sinaí, también usado por algunos con el nombre del pacto mosaico, porque Moisés era el intercesor. El capítulo que hoy vamos a estudiar reza precisamente el antecedente de ese pacto. Vayan en sus Biblias al capítulo 19, libro del Éxodo, y cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie. Capítulo 19, libro del Éxodo, vamos al verso 1. Nuestro estudio de hoy, el pacto sinaítico. ¿Listos todos? Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto del Sinaí, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Paréntesis, los que hicieron la tarea, que sé que hubo algunos, estarán disfrutando cuando piensan que ubicaron a Refidín y desde donde están yendo ahora hacia ese valle del Sinaí. Verso 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte Sinaí, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Un paréntesis más, anticipándome a lo estudiosos que son algunos de ustedes, sé que están a punto de preguntarse, ¿y por qué Dios tiene que llevarlos a un lugar específico para hacer un pacto? Porque aquí se marcaba el comienzo de una nueva historia. Y en este monte sucedió algo muy hermoso que ustedes deben recordar. ¿Alguien tiene idea de algo que sucedió en este mismo monte? ¿Nadie? No les entiendo porque solo murmuran. Eso es después, antes, pregunto. ¿Qué pasó antes? Pero ¿cómo lo encontró? La zarza que no se consumía sucedió en el Sinaí. Entonces era un punto geográfico especial, no solo para Moisés. Ahora Dios quería que fuera un punto especial para el pueblo. Y verán el domingo cómo también los puntos geográficos al final de cuentas también tienen importancia en nuestra propia vida. Pero eso el domingo. Sigo. ¿Dónde ando? 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pronto les explico qué es la figura alas de águilas. Ahora pues, aquí empieza el pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Un paréntesis más. Cada una de estas palabras, los que de ustedes disfrutan estudiar la Biblia, ¿cómo les animo a que tomen un diccionario y las busquen? A lo mejor soy solo yo el emotivo, pero mis vellos se erizan cuando pienso en el hermoso pacto que Dios les estaba dando.
cuando ustedes encuentren qué significa gente santa en un diccionario, y sé que me dirán, ¿y por qué no nos cuenta ya? Vayan y estudienlo. Cuando ustedes encuentren qué significa sacerdotes, es que ahora mismo estos vocablos son religiosos, llenos de misticismo, culpa de predicadores llenos de fanatismo. Pero estos vocablos no tienen nada de misticismo. Nomás les cuento uno. Sacerdotes eran los que intercedían ante Dios por el pueblo. Les estaba diciendo Dios, si ustedes cumplen su parte, ustedes serán los que intercederán por toda la humanidad, porque estoy a punto de convertirles en una gente santa. ¿Por qué santa? Porque es apartada para Dios. Por supuesto que esto también era un anticipo de lo que Jesucristo haría como linaje santo de este pueblo. Sigo. Verso 6, 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, se comprometieron a cumplir el pacto. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Antes de orar, les desafío a que descubran que durante mucho tiempo han creído algo que no es cierto. La televisión nos ha hecho creer que Moisés subió al monte Sinaí una sola vez, Dios habló y luego trajo las tablas. ¿Cierto? Pues no es cierto. Moisés subió y bajó varias veces. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Es que esto era como ir a la universidad. Dios llevó hasta ahí abajo al pueblo para prepararlo. Y Moisés era el intercesor del pacto, era el sacerdote, era el instructor. Entonces había un hermoso propósito en medio de todo esto. Hasta ahí leemos y oremos. Señor, por favor, guía nuestras vidas y edifícanos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Si buscan esto en Google o en cualquier otro tipo de enciclopedia electrónica o manual, pueden buscarlo a través de Pacto Mosaico o a través de Pacto Sinaítico. Les dije ya que mosaico en honor al nombre y sinaítico en honor al monte, que por cierto, no es un monte específico, es más bien una sierra montañosa, en la cual el Sinaí parece ser el más alto. Lo que más llama la atención, y no se los prometo, pero lo voy a buscar, me encantaría traerles fotos de esto. Al pie del monte Sinaí hay un valle donde con facilidad pueden albergarse no menos de 4 millones de personas. Era el lugar perfecto para que esos casi 2 millones para este momento de la historia pudieran acampar y pudieran capacitarse en ser un pueblo santo. Por favor, les voy a cumplir yo la tarea, es que debo explicárselos. Cuando Dios dice, van a ser un pueblo santo, no piensen en una aureola y reflejos y centellas. Santo significa apartado para Dios. Está entonces diciéndoles en español simple, miren, ustedes vienen con una moral podrida de Egipto. Sus costumbres son reprochables. Ahora les convertiré en un pueblo distinto, un pueblo aparte, con una moral que voy a escribirles.
De aquí en adelante, dice Dios, les diré puntualmente cómo deben conducir sus pasos. Eso significa un pueblo santo. Dios los estaba llevando hasta ahí, al mismo sitio en donde llamó a Moisés, en donde les daría las leyes y otras cosas más. Voy a hacer paréntesis a la historia y la aplico a mi propia historia. Van hacia el sur cuando deberían ir hacia el norte. Ahora yo lo sé porque conozco la historia y conozco la geografía. Si en ese entonces hubiese sabido que la tierra prometida estaba al norte y me están llevando en sentido opuesto, por supuesto que me hubiese enfadado o al menos preguntado. Ahora me avergüenzo de querer preguntar, porque sé que Dios tiene un hermoso propósito para mí. Hay cosas que yo no entiendo de mi vida y parece que me están llevando por una ruta que no me complace y que tampoco es la que yo imaginé. No imaginé que iba a tener problemas financieros. Estoy diciendo probabilidades de cualesquiera de nuestras familias. No imaginé que iba a tener que cambiar de carrera cuando tuviera 45 o 50 años. No imaginé que a los 60 años estuviera pensando, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Nunca imaginé que mis hijos de pronto se distanciaran de mí. Nunca imaginé que iba a tener esta enfermedad. Rutas que a lo mejor no me complacen y estoy quejándome de ellas, cuando es muy probable que estas rutas sean por dos razones. La primera, consecuencias de nuestros pecados. Eso ni lo platiquemos. Estamos mal por nuestros errores. Dos, es porque Dios tiene un propósito en medio de eso. Está a punto de darnos unas grandes enseñanzas que de otra manera no las vamos a aprender. Ellos y nosotros ahora estudiándolo, estamos a punto de conocer la nueva moral para la humanidad. Este es un punto histórico maravilloso. Aún los pueblos más recónditos en el planeta tienen algún tipo de moral. Y los sociólogos se preguntan, bueno, ¿dónde está el patrón que dice esto es moral o es inmoral? El único patrón que establece esa frontera es este bendito libro. Y ellos estaban a punto de recibirlo. El pacto sinaítico era, ustedes cumplen eso, los voy a bendecir y ustedes van a ser sacerdotes. Ustedes van a ser la nación que va a bendecir a otras naciones. Y a través de ustedes, mucha gente va a cambiar su inmoralidad por una vida saludable. Esa era la misión para Israel. Sabemos que ellos lo tergiversaron, se llenaron de soberbia, arruinaron el plan y en un nuevo pacto Dios retomó la idea para que Jesucristo hiciera el trabajo del hombre. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Hoy solo vamos a ver el pacto sinaítico. ¿Qué tenían que hacer ellos? Cumplir su parte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, en medio de esa adversidad, esperar pacientemente y humildemente la lección que Dios está a punto de darnos. Ahora regreso a nuestra temática. Pactos. Los historiadores reconocen tres tipos de pactos. No es que no haya más, tratan de dividirlos para entenderlo. Mire, hay tanta historia, tantos conceptos e incluso tanta profecía en esto que debemos retomar algunos conceptos. De ahí que diga que se conoce el pacto democrático, el aristocrático y el teocrático. Rápido se los explico y no lo tienen que memorizar, no más como información general. Democrático sabemos que es un trato hecho con todo el pueblo. El aristocrático se acostumbraba a que los nobles, los ancianos llegaban y ellos firmaban por el pueblo. Y teocrático era cuando Dios establecía las condiciones y punto.
En este caso están los tres. El pueblo se comprometió de forma unánime y con voz audible. Los ancianos fueron llevados hasta Moisés para comprometerse también en nombre del pueblo. Y el teocrático, Dios les dijo, miren, cumplan ustedes o no cumplan, yo voy a bendecir a la humanidad a través del linaje de Cristo. Pero si ustedes cumplen, les voy a bendecir y serán una nación santa. Este pacto es algo como esto: tómelo o déjelo, pero usted no va a arruinar mis planes para la humanidad, pero sí puede arruinar sus planes para usted mismo. Ahora traslado esto para mi propia vida: o lo tomo o lo rechazo. Elías, en una historia posterior, les dice al pueblo, miren, si Baal, un dios pagano, es Dios, síganlo. Pero si Dios es Dios, pues síganlo a Él. ¿Por qué están claudicando entre dos pensamientos? Ahora Dios me dice a través de este pacto lo mismo. Mire, predicador, o usted acepta esto o lo rechaza. Si usted lo acepta, mi compromiso, dice Dios en el pacto, es bendecirlo y convertirlo en sacerdote y en una nación santa. Si usted lo rechaza, viva como le dé la gana. Tenga sus propios patrones de moralidad, condúzcase por la vida con la filosofía que usted quiera. Finalmente, usted tiene libre albedrío para hacer con su vida lo que usted prefiera. Y digo a los que ya conocemos al Señor y a los que no, es lo mismo, tómelo o déjelo. En este caso, ellos aceptaron por la emoción, porque vieron esa densa nube, porque vieron algo, quizá nadie puede negarse al ver la manifestación de Dios de esa manera. Pero yo digo, ¿y es que acaso no la han visto hoy día la manifestación de Dios con tantas personas restauradas? Sí la hemos visto. No es falta de milagros, es falta de algo. Usted decide en su propia vida porque usted no quiere aceptar a Jesús en su corazón, pero falta de evidencias no es. Y si alguna vez se quejó de falta de conocimiento, bueno, y no eso es lo que está adquiriendo ahora. ¿Cuál es excusa? Pero sigo. Vean el verso 4, 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta mí. Quería recordarles como la introducción del pacto, y dicho de forma retórica, el cuidado providencial que tuvo con ellos. Ahora, todos los ancianos y el pueblo mismo que escuchó esto lo entendió perfectamente, porque conocían cómo las águilas ponen a sus bebés sobre sus alas. Nosotros, que nunca hemos visto volar un águila, a no ser por televisión, ¿cómo saber? Así es que se los explico. Ahora, si yo exagero y cerca de su casa hay águilas, en buena hora, discúlpeme. Pero han de ser sopilotes grandes. Bien. Lo que las águilas mamás hacen para enseñar a sus polluelos a volar va a sorprenderles. Los llevan hasta los picos más altos en donde ninguna otra ave puede llegar. Algunos creen que ni las serpientes son capaces de arrastrarse hacia esos peñascos. Por eso se dice el rey águila, porque el águila es el ave que vuela más alto y pone sus nidos en peñascos en donde ninguna otra especie animal puede amenazarlos. Cuando los polluelos empiezan a crecer, ellas los alimentan. Pero cuando estos llegan a la edad de que deben aprender a volar, si usted nunca se preguntó, ¿y cómo hacen? Porque con los bebés
ellos se ponen en el suelo y empiezan a gatear, o se ponen de pie y se caen, y así, prueba y ensayo. Pero imagínense una pobre águila, le dice la mamá águila, pruebe, saque sus alas y láncese, no va a tener valor. Entonces mamá águila lo que hace es que la pone sobre sus alas, empieza a planear sus alas extendidas, y cuando el polluelo lo está disfrutando de maravilla, es como haberse subido en una aeronave gratuitamente, mamá águila hace la crueldad de inclinar sus alas y tirar su polluelo. Y usted puede imaginarse cómo va ese polluelo para abajo, haciendo todo lo que puede con sus alas, extendiéndolas, llorando y pensando mientras va para abajo, sos una cruel, voy a demandarte. Y mamá águila no la ayuda hasta que está a punto de estrellarse en un peñasco. Cuando está a punto de estrellarse ella va alrededor planeando, y me imagino sufriendo un poco el susto de su pequeño polluelo. Cuando está a punto de estrellarse, llega esa poderosa ave y agarra a su hijo y la lleva de nuevo a surcar los cielos y la vuelve a aventar. Y sé que usted deduce hasta cuándo hace eso. Hasta que el polluelo descubre para qué son sus alas. Y cuando el polluelo descubre, empieza a planear con su mamá, y entonces le dice, ya no la necesito, puede largarse. Bueno, ¿por qué Dios les está diciendo eso? Porque ellos conocen la figura. Pero ahora Dios nos está diciendo también a nosotros, mire, usted ha vivido en esclavitud mucho tiempo, en adicciones, en desórdenes, en filosofía de vida equivocada, y ahora le he rescatado a través de la bendita palabra de Dios, no a través de la religión o de las iglesias, a través de una relación entre usted y Dios. Pero usted debe aprender a madurar y a crecer. Y para eso de vez en cuando es necesario que Dios nos lleve sobre sus alas. Estoy hablando de forma retórica, parece que vamos a caer. Él siempre ha estado ahí para cuidarnos y protegernos. Él les estaba llevando hacia el sur porque les iba a dar las leyes que iban a cambiar este planeta. ¿Hay alguna adversidad en su vida o la mía que también son alas de águila? No desmaye. Si usted tiene fe en Jesús, pues entonces ahora haga eco en esa fe, espere en Dios, porque un propósito Dios tiene en medio de todo esto. Dios nos está llevando en medio de alas de águila. Vean el verso 5, 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. El domingo vamos a estudiar de que antes de darles las leyes, darles lo que el pacto contenía, les dice que deben prepararse y les dice cómo prepararse, que también tiene una connotación para nuestras propias vidas. Recibir cosas espirituales requiere de parte nuestra disposición y requiere preparación. Difícilmente usted esta noche, mire, lo voy a poner de esta manera, se me acaba de ocurrir la ilustración. Sé que algunos de ustedes vienen cansados de sus trabajos, quizás emproblemados, pero están deseosos de estudiar la Biblia y tener un tiempo espiritual en la alabanza. Entonces, esa sed es una disposición para estudiar la Biblia. Y aunque yo esté aburrido, ustedes lo están disfrutando porque tienen la actitud. Hay otros que están aquí, quién sabe por qué razón, pero no hay una sinceridad en su corazón. No importa que aquí estuviera un gran predicador, usted igual no para de ver su reloj, porque usted no está dispuesto
a recibir algo espiritual. Dios les dice, tienen que prepararse, pero eso también el domingo. ¿Cómo hay que prepararse? Quienes de ustedes cumplan esto, serán para mí un especial tesoro. Les pregunto, ¿podrían ahora mismo identificar los tesoros más importantes de sus vidas? Los tesoros más importantes de sus vidas. Material, físico, espiritual, emocional, como quiera. Si alguien le pregunta en tiro al blanco su especial tesoro, ¿qué responde? ¿Perdón? La salud. ¿Ok? ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué es para ustedes? ¿Sí? ¿Sus hijos? ¿Sí? Vamos, no tienen tesoros. Dios. ¿Qué más? ¿Perdón? La vida, un tesoro, vivir. ¿Qué más? Ya dijeron salud. ¿Qué más? Ya. ¿Ninguno de ustedes va a decir mi esposa o mi esposo? Usted estaba a punto de decirlo, Oscarito, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? La fe, ok. Bueno, yo sé que pronto iban a decir mi esposa o mi esposo. Bueno, ¿cómo cuidan ustedes el especial tesoro en sus vidas? Como lo más importante, lo más valioso. ¿Van a permitir que a conocimiento vuestro alguien les arrebate o les lastime sus tesoros? En lo absoluto. Pues Dios está prometiendo en este pacto que quienes de nosotros escuchemos su voz, vamos a ser especiales tesoros para Él. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios nos está prometiendo eso. Quienes cumplan esto. Ahora, si usted quiere llevar una mejor definición de lo que es un tesoro para Dios, váyanse hasta Malaquías. Ahí amplía la misma frase. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Ya va a hablar del pisto. No, búsquenlo. Malaquías capítulo 3. ¿Lo encontraron? Bueno, dice el versículo 16. Capítulo 3, Malaquías, les dije que es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Capítulo 3, verso 16. Bueno, 17. ¿Listos? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, ¿que qué? Entonces, ¿quiénes son un especial tesoro para Dios? Los que le sirven. Nunca antes pensé en que debía servir a Dios porque yo quería ser un tesoro para Dios. En realidad empecé sirviendo a Dios porque me gustó hacerlo. Después lo hice porque descubrí que es lo menos que puedo hacer ante mi Dios, servirlo. Pero ahora, además descubro que puedo ser un tesoro para Él por hacer algo que me gusta y hacerlo con pasión y con amor. Oiga, tenemos un Dios muy grande y muy bueno. Es muy necio de nuestra parte no querer servirlo con amor. Quienes de ustedes no tienen un ministerio sistemático en el que le sirven a Dios con entrega, con pasión, con esmero, se están privando de tanta bendición. Y quiera Dios que a ninguno de ustedes les pase como aquel médico que le dio la noticia a su paciente de toda la vida, ya teniendo 70 un poco más de años,
usted tiene una enfermedad que no tiene cura. Probablemente quedan 3 días, 3 meses de vida. Pero mire, le dijo, hay vida después de la vida, y empezó a hablarle del Evangelio. El doctor se olvidó de su conocimiento académico para hablar de su conocimiento espiritual. Su intención era llevarlo a Cristo y que tuviera salvación y vida eterna. El paciente le dijo, voy a hacer la oración, pero estoy molesto con usted. El doctor dijo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que yo he sido su paciente en los últimos 23 años y hasta que estoy a punto de morirme, usted me ha hablado de ese Dios maravilloso? Hace 23 años quizá yo habría cambiado mi vida, dijo. Yo no sé si usted es una de esas personas como el médico, que estamos ocupados en otras cosas, que nunca tenemos tiempo para servir a Dios. Esta vida dura, según la Biblia, 60 años. Los más robustos, 80. Pero el resto, después de la vida, es eterno. Sería muy necio de nuestra parte no invertir en la eternidad. Usted decide qué hacer. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Rogamos, póngase en nosotros tanto entusiasmo por ser siervos tuyos. No por ser tesoros, Señor, sino porque es un privilegio grande. Y gracias por llevarnos sobre tus alas, y perdónanos porque mientras íbamos para abajo hicimos tanto escándalo sin saber que nos estabas enseñando a volar. Ruego que si hay personas esta noche sin Jesús, les hables tan fuerte que no se resistan a tu voz. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados, sin importar cuántas veces vino a la iglesia, lo que importa es que usted y yo abramos nuestro corazón con fe a Jesús. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, no tiene que cambiar religión y si quiere no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón con fe a Jesús. Por lo que si alguien esta noche dice, quiero hacerlo, donde está, levante su mano y permítame orar con usted. La baja de inmediato. Nadie le va a aplaudir, nada se parezca entre Dios y usted. ¿Habrá alguien a recibir a Jesús? Señor, si somos algo. Amén. Fin de semana. Que la